Abra su Biblia en el libro de Ageo, el profeta Ageo. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Ya le dije, es una cita muy mal usada por los hombres del día de hoy y que no tiene que ver nada con el contexto ni con el espíritu de la palabra que el Señor ha establecido. Capítulo 2 del libro de Ageo. Yo sé que este libro no es muy usado, ¿verdad? Se le conoce como uno de los profetas menores, aunque no es un profeta menor, es un profeta de Dios. Se le dice profetas menores porque son libros muy chiquitos, muy pequeños. Por eso se les conoce así, pero realmente no son profetas menores. Predicaron en un tiempo muy pequeño y por eso es de que se les llama así. Pero quiero que vayamos al capítulo 2, versículo 9, 2:9 del libro de Ageo. Amén. Cuando lo tenga puede ser un amén. Y si no lo encuentra, dígale, hermano, no se sienta mal, va, dígale, ayúdame, hermano, porque no sé dónde está Ageo, dígale. Lamentablemente todavía no sé dónde está Ageo. Ay, Señor. Pero ya veo que todos tienen Ageo. Eso significa que sí lee un poquito por lo menos la Biblia, ¿verdad? Ageo capítulo 2, versículo 9. Mire lo que dice. Y da mucho o sea que se queda como quien dice como como una pregunta, por decir así. Se queda como una interrogante esa escritura, ¿cierto? Porque mire lo que dice. Dice en el capítulo 2, versículo 9. La gloria postrera, o sea, la gloria que viene, ¿verdad? No solamente usa la palabra gloria, que tiende a que el predicador o el expositor diga un montón de cosas. Dice, la gloria postrera, o sea, la que va a venir, ¿verdad? La gloria postrera de esta casa, dice, hablando en el tiempo de Ageo. O sea, en el templo que se estaba construyendo en el templo, en el tiempo de Ageo. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Vamos a ver a qué se refiere cuando dice será mayor que la primera. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Aleluya. Ya le decía que esta cita es muy usada por los supuestos falsos profetas, supuestos apóstoles, supuestos videntes, así se hacen nombrar ellos, ¿verdad? Y cuando están, dice, yo te profetizo, dice, de repente salen los videos, usted ahí mira a uno de estos hombres y mira a otro que le dice, yo te profetizo, dice, que la gloria postrera, le dice así. ¿Cuántos han oído esa cita bíblica? Solo 2 o 3, bueno, como quiera yo se la voy a decir. Y yo te profetizo que la gloria postrera, hablándole a la persona ahí, ¿verdad? Será mayor, aleluya, que la primera, dice. Amén. Y como si usted no comprende la Biblia, si usted no comprende los tiempos de la Escritura, usted va a llegar a decir, bueno, ahí dice exactamente que la gloria, y la palabra gloria se oye como algo así muy grandote, muy especial, como que si no se especifica algo, ¿verdad? Entonces tienden a usar ese tipo de lenguaje fantasioso para poder engañar a la gente. Y si usted no conoce la Escritura, si usted no conoce la Biblia, usted y yo vamos a caer en la trampa. Entonces vamos a contestar las preguntas. ¿De qué está hablando el profeta Ageo al pueblo cuando usa esta frase de que la gloria postrera será mejor que la primera? ¿A qué se está refiriendo? Número 2, ¿cuál es la comparación que está haciendo el profeta Ageo cuando habla de casa y gloria? ¿Cuál es la comparación que está haciendo el profeta Ageo? Número 3, ¿a quién se aplica esa escritura? ¿A quién se está aplicando esa escritura? Que es la tercera pregunta que vamos a contestar. Y la cuarta pregunta es, es una pregunta, ¿qué enseñanza deja a la iglesia esta escritura? Amén. ¿Qué enseñanza deja a la iglesia? ¿Cómo es que usted y yo debemos de tomar esta escritura que el profeta Ageo habló inspirada por el Espíritu Santo? Habiendo dicho esto, entonces quiero que nos situemos en la historia. ¿En qué tiempo es que se está escribiendo dicha palabra? ¿En qué tiempo la dijo Ageo?
En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, en el tiempo de David, en el tiempo después de David. ¿En qué tiempo es que está hablando el profeta Ageo cuando dice que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera? ¿A qué se refiere? Bueno, déjeme decirle de que en el tiempo en el que está hablando el profeta Ageo es cuando Israel había sido llevada a 70 años cautiva por el imperio babilonio, Nabucodonosor, y en el tiempo exacto que está hablando serían uno o 2 años después que el imperio medo-persa había conquistado a los babilonios. En pocas palabras, acababan de salir de los 70 años de cautiverio el pueblo de Israel. Y 70 años había sido llevado cautivo. Y ahora, por medio de Ciro, rey de Persia, nuestro Dios le iba a permitir, después de castigar al pueblo de Israel por haber actuado desobediente ante su palabra y ante sus estatutos, ahora Dios le daba la oportunidad de que regresara una vez más a Jerusalén y que pudiera construir el templo. El templo había sido destruido. Las murallas habían sido destruidas, las puertas habían sido destruidas. Fíjese cómo Dios mueve el corazón de Ciro, rey de Persia, para que les permita regresar a ellos, para que una vez más construyan el templo, que era muy importante para el pueblo de Israel. En el orden político, Israel estaba sometido entonces a la tiranía extranjera de Persia, políticamente hablando. En el orden religioso y moral, reinaba la horrible decadencia que el profeta Malaquías registra acerca del sacerdocio y el pueblo. Estaban muy mal. Y si vamos nosotros, porque Malaquías es un contemporáneo de Ageo, también lo es Esdras. Cuando usted lea Esdras y el tiempo de Ageo es prácticamente el mismo, ¿ok? Igual que el de Zacarías. Vayamos así rápidamente al capítulo 1 del libro de Malaquías, versículos 6 al 14. Para hablarles acerca de la situación en la que se encontraba religiosamente y moralmente el pueblo. Dice en el 1:6 de Malaquías, 2 libros creo que está adelantito. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Esa es una queja que está teniendo el Señor contra el pueblo. Dice Jehová de los ejércitos: a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Mire hasta dónde había llegado el pueblo. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? ¿O le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué sigue diciendo? Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Está hablando ahí de la casa del Señor. Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Mira hasta dónde habían ofendido a Dios. Sigue diciendo: porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué dice el 12? Y vosotros, ¿qué dice? Lo habéis profanado. Cuando, ¿qué dice? Cuando decís: inmunda es la mesa de Jehová. Y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho: oh, qué fastidio es esto.
y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentáis ofrenda. ¿Aceptaré yo esto de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy grande rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temido entre las naciones. Yo le quería mostrar solamente a través de la Biblia que en ese tiempo el pueblo se encontraba muy mal y Dios le estaba dando la oportunidad de poder regresar para poder construir una vez más el templo. Ahora a ellos Dios les permite regresar, aleluya, porque había puesto en el corazón de Ciro el que él lo hiciera. Imagínense que un rey extranjero que no le importaba nada ni nadie, Dios, moviendo el corazón de ellos por misericordia a su pueblo, les permite regresar. Les permite, como decirlo así, restaurar su vida. No solamente su vida física, sino su vida espiritual. La orden era que ellos debían de ir y construir los muros caídos y el templo que había sido construido, aleluya, destruido por los babilonios. Ahora, los judíos mostraban una gran indiferencia, hablando del tiempo en el que estamos hablando. Los judíos mostraban una gran indiferencia para construir el templo. ¿Y por qué ellos mostraban una gran indiferencia al construir el templo que el Señor les había ordenado que construyeran? Esta era la razón, que ellos comparaban el templo que estaban construyendo con el templo que se había construido por Salomón. Había una gran diferencia entre lo que era el templo que se estaba construyendo en ese momento, en el tiempo de Ageo, al templo que se había construido en el tiempo del rey David y del rey Salomón. No había, la diferencia era grandísima. ¿Por qué? Porque aquel templo tenía un gran esplendor, mientras que este se estaba construyendo de una manera diferente. Y Ageo, el libro de Ageo en sí, se encarga de exhortar a la gente para que dejen de ponerle atención a sus casas y a todas las cosas materiales y se concentren en el templo que el Señor quiere que construyan una vez más. Esa es la exhortación y la palabra que da Ageo al pueblo para animarlo, para que tomara fuerzas, para que terminara la obra que Dios les estaba permitiendo. ¿A qué se debía entonces? Vamos a entrar más profundamente. ¿A qué se debía entonces el desaliento para construir el nuevo templo? Era debido, número uno, a la condición espiritual en la que se encontraba el pueblo. Cuando se construyó el primer templo, el pueblo, hermano, estaba gozoso. El pueblo estaba obedeciendo al Señor. El pueblo tenía gran victoria de parte del Señor. Todas las naciones eran conquistadas y el rey David y Salomón habían llevado, en este caso David, había llevado al pueblo a una adoración muy especial. Con David se empieza a danzar ante la presencia del Señor. Por lo tanto, la condición en la que se construye el primer templo es una condición completamente diferente a la que se está construyendo en el tiempo de Ageo. Número dos, en segundo lugar, no era como había sido el primer templo que ellos, aleluya, estaban haciendo, porque David se encontraba en la cima, Israel se encontraba en la cima. En cambio, en este momento, Israel no se encuentra en la cima. A Israel se le permite, y no crea que regresan con muchas riquezas, no crea que regresan con todas las necesarias. Entonces, a pesar de eso, Dios levanta el corazón de Nehemías y lo saca de su comodidad para con el rey al cual le servía, y va y les ayuda. Y sin embargo el pueblo se ve, hermano, como que si no quiere realmente, porque han recibido la carga de lo que era haber sido llevados cautivos. ¿Y para qué lo construimos? Y mira cómo están nuestras vidas. Estaban decepcionados. No era problema de Dios, ellos habían sido el problema.
porque habían desobedecido a nuestro Dios. Pero dése cuenta, les estaba dando un privilegio el Señor, de que construyeran una vez más el templo para Él. ¿Qué otra cosa? ¿Por qué había desaliento en el templo? Yo sé que ahorita usted todavía no me ha entendido a dónde yo lo quiero llevar. ¿Cuál otro era el desaliento? Fíjese pues, no contaban con todos los materiales con que contó Salomón para construirlo. En pocas palabras, ahí lo que bien les aportaban realmente a ellos. En cambio, cuando usted habla o ve o lee, cuando se construyó el templo, allá en el tiempo de David, hermano, lo hicieron con los mejores materiales. Oro, plata, híjole, la mejor madera. Eso era algo increíble. Hasta la manera que se trabajaba la piedra. Dice que no se hacía bulla dentro del lugar, dice. O sea, se hizo con una excelencia increíble. Pero ahora no contaban. Mira esta madera que estamos usando aquí. Mira esta piedra, esta no es la mejor piedra. Entonces había un desaliento entre ellos para construir ese templo. Pero Dios se lo estaba mandando. Pero Dios le estaba dando la oportunidad. El templo era muy importante para la nación de Israel. Era el centro de adoración. Era por medio del cual Dios se movía en aquel entonces en medio de su pueblo. Era muy importante. Acuérdese de la cita que leímos. La gloria postrera de esta casa, ¿qué dijo el profeta? ¿Será que dijo? Será mayor que la primera. Pero ¿cómo puede ser posible? Mire la comparación que yo le estoy haciendo. Mire el por qué ellos tenían desaliento. Ellos no lo están haciendo con los mejores materiales. Dicen, no, hombre, esta casa no se parece nada a la que construyó Salomón, dice. Los sacerdotes, los levitas, en aquel entonces cuando se construyó el primer templo, estaban preparados. Usted viera lo que pasó. Estaban bien organizados para presentar los sacrificios debidos. Todo el servicio en el templo era una excelencia, hermano. Cada uno ocupando su lugar, cada uno con los instrumentos. Todo era una excelencia. Ahora no era así. ¿Había razón para que hubiera desaliento, sí o no, hermanos? ¿Había razón o no había razón? Aleluya. Yo sé que todavía no me ha agarrado la idea. ¿Qué otra cosa pasaba? Mira lo tremendo de esto. Y ahorita se lo voy a comprobar con la Biblia. ¿A qué se debía el desaliento? Que la presencia de Dios se había hecho presente cuando se construyó aquel templo. Aquí no se veía la presencia de Dios. A ver, leamos un poquito. Vayamos a Segunda de Crónicas, capítulo 7. Versículo 1. ¡Aleluya! Si quiere leer todo acerca de lo que es el tabernáculo, el templo, lea esos capítulos del libro de Crónicas. En el 5, el 6, ahí se hablan de todos los preparativos. Pero yo no voy a irme en detalle. Solamente le quiero mostrar las cosas que resaltan. Dice el capítulo 7, versículo 1 al 3 del libro de Segunda de Crónicas. Cuando Salomón acabó de orar, aquí estamos hablando de la dedicación del templo. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos. Tremendo, hermano. ¿Qué otra cosa dice? Y consumió el holocausto y las víctimas. O sea, a él le presentaron humo. Mire, se da cuenta lo que decía Malaquías. Me dan el peor animal, me dan el cojo, el que no tiene un ojo. Aquí le estaban presentando lo mejor y en cantidades grandes. Y lo hicieron con todo su corazón. Y mire lo que hizo el Señor. Dice que descendió fuego de los cielos, consumió el holocausto, o sea, en aprobación. Y las víctimas, lea conmigo la siguiente parte. ¿Qué dice? Y la gloria de Jehová, ¿qué dice?
llenó la casa. ¿Es algo especial eso, hermano, sí o no? ¿De qué servía todo lo que hubieran hecho si el Señor no se presenta? La gloria del Señor, la gloria Shekinah, llena la casa, llena el templo. Sigue diciendo el versículo 3. No, perdón. El 2, ya me estaba brincando yo. Lea lo que dice el versículo 2. ¿Qué dice? Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. O sea que fue algo maravilloso, algo glorioso. Todavía no me ha entendido, pero yo sé que me va a entender, tranquilo. Versículo 3. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Contra eso estaba compitiendo Ageo como profeta. ¿Cómo animaba al pueblo? ¿Cómo le decía? ¿Cómo lo motivaba? ¿Cómo lo exhortaba? Vamos, hagamos esta casa. Pero es que no hay nada de esa gloria. No hay nada de eso que se dice que pasó en el templo de Salomón. ¿Para qué vamos a hacer esta casa? Mira lo pobrecita que se ve. Mira lo humilde que es. No sabían. Diga conmigo, no sabían. Aleluya. Fue tremendo. Lea el 5, 6 y 7 usted en su casa acerca de lo que fue la presentación y todos los detalles de lo que era este templo. Se dice que cuando la gloria de Jehová desciende sobre el templo, da a entender que fue una visitación divina de la presencia o morada de Dios en esta tierra. Shekinah, la gloria que se cree que descendió allí, significa la morada. Diga conmigo, la morada. ¿Qué vino a hacer entonces la gloria de Jehová cuando descendió en el templo de Salomón? Vino a morar en el templo. Eso queremos nosotros. Entonces lo que había sucedido en el templo de Salomón no había sido cualquier cosa. Aleluya. Dice que también significa Él hizo habitar. Cuando habla acerca de la gloria esa que descendió sobre ese templo. ¿Cómo le podría comprobar que esa gloria estuvo en el templo? Eso que le acabo de decir yo. Voy a resumírsela porque no es ese el mensaje. Yo no quiero pararme en esto. Le estoy explicando lo que se dice el día de hoy y la lección que quiero que le quede a usted y a mí acerca de lo que es la gloria postrera, a la que se está refiriendo el libro de Ageo. Si nosotros seguimos leyendo las Escrituras en cuanto a la gloria de Jehová, nos damos cuenta que el Señor le había dado una condición a Israel para que su gloria permaneciera dentro del templo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Les dijo, si ustedes me obedecen, guardan mis mandamientos, se humillan y claman a mí, yo les voy a responder, dice. Yo voy a sanar la tierra de ustedes. Yo me voy a glorificar en ustedes. Pero si ustedes deciden desobedecerme, si ustedes deciden hacer lo que ustedes quieran, yo me voy a quitar de ustedes. Voy a dejar que esa casa sea destruida y que termine siendo como una burla. ¿Qué pasó primero? ¿La destrucción o la ida de la gloria de Jehová? ¿Qué pasó primero? ¿La destrucción del templo o cuando la presencia del Señor sale? En el capítulo, no lo vamos a leer todo, en el capítulo 8, se lo voy a dejar como lección, capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11 del libro de Ezequiel, le da lujo de detalles
para decirle cómo fue que la gloria de Jehová dejó el templo que había hecho David y Salomón. Entonces, cuando la gloria de Jehová sale de ese templo, de nada sirve de lo que pueda estar hecho ese templo. De nada sirve todo lo que se pueda hacer litúrgicamente hablando dentro de ese templo, porque si no está Dios dentro, aleluya, de esa casa, no sirve. Lo estudia 8, 9, 10 y 11 del libro de Ezequiel, si le interesa a usted conocerlo. Vayamos un poquito, solamente voy a leer una cita. Vayamos al libro de Ezequiel. En el 8 es donde el Señor le describe y le dice a Ezequiel: vení, mira por este agujero, le dice, y mira todo lo que hacen dentro de mi casa, les dijo. Mire, hermano, hacían unas abominaciones terribles los judíos. Y cuando el Señor ve eso, el Señor se enoja. Y en el capítulo 10, vamos a ver si... Aleluya. Dice el capítulo 10, miré y he aquí en la expansión. Esto es después de que Dios le había mostrado a Ezequiel lo que estaban haciendo dentro del templo las personas. Miré aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines. Recuérdese que los querubines, ahí se está refiriendo porque el arca del pacto estaba dentro del templo. Y el arca del pacto representaba la presencia de Dios. Y los querubines representaban la protección exactamente de la presencia de Dios. Amén. Por eso era que ellos estaban así. Uno así y el otro estaba al otro lado protegiéndola. Dice, entonces leamos. Miré aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines como una piedra de zafiro que parecía como semejanza de un trono que se mostró sobre ellos. Y habló al varón vestido de lino y le dijo: entra en medio de las ruedas debajo de los querubines y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines y espárcelos sobre la ciudad. Y entró a vista mía. Y los querubines estaban a la mano derecha de la casa cuando este varón entró. Y la nube llenaba el atrio de adentro. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín. Ahí le está mostrando el momento en que la gloria de Jehová está saliendo del templo que le había hecho David y Salomón a nuestro Dios. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta, y la casa fue llena de la nube y el atrio, y se llenó de resplandor de la gloria de Jehová, y el estruendo de las alas de los querubines se oía hasta el atrio de afuera, como la voz del Dios omnipotente cuando habla, dice. Alabado sea el nombre del Señor. Desde ese momento dice que la presencia del Señor, la gloria de Jehová, empieza a subir y se empieza a ir del templo del Señor. Luego que sucede esto, usted sigue leyendo y se va a dar cuenta que es cuando los babilonios conquistan Jerusalén y se apoderan de todas las cosas del templo, oro y todo lo que usted se imagina. Lo único que no agarraron fue el arca del pacto. Y destruyeron el templo. Destruyeron el templo. ¿Por qué le estoy contando todo esto? Porque un lugar puede parecer muy hermoso, pero si no está la presencia de Dios en ese lugar, de nada sirve. De nada sirve. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? El templo, el primer templo, tuvo gloria. Amén, iglesia. Tuvo gloria, tuvo riquezas, tuvo esplendor, pero fue destruido. Pero se fue la presencia del Señor de él. Entonces, ahora le hago la pregunta: ¿había desventajas a pesar de eso, uno del otro, sí o no? Dígame, ¿había desventajas de uno del otro, sí o no?
¿Verdad que sí hay desventajas? Pregunta número 2. ¿Cuál preferiría usted si pudiera escoger? ¿El primer templo o el segundo templo? Que levanten la mano los del primer templo. La mayoría escoge el primer templo. ¿Por qué? Por supuesto, es el mejor tiempo. Es el templo que se ve mejor. Es el templo que tiene todas las cosas. Pero entonces, ¿por qué Ageo dice: la gloria postrera de esta casa, refiriéndose al templo sencillo, será mejor que la primera? Le dice. Aleluya. ¿Cómo podría animar sino solamente diciéndoles esa palabra que Dios le revela al profeta Ageo? Ahora vayamos un poquito más profundo a lo que es la casa postrera. Porque él está hablando entonces, allá habitó la gloria de Jehová. Amén. Allá habitó la gloria de Jehová. En este todavía no ha habitado la gloria de Jehová. ¿Cómo puede ser? Yo imagino la mente de todos, de los sacerdotes, de los levitas, del pueblo. ¿Cómo puede ser mejor? ¿Cómo te atreves a ser semejante si aquel fue el primero? Si aquel era todo, era lo último. No sé qué tanto les pudo haber explicado realmente Ageo, pero el día de hoy Dios nos ha dejado algo para explicar. ¿Cómo podía ser entonces que la gloria sería mejor si en el primer templo, aparte de la gloria que se nos muestra que bajó, estaba el arca del pacto dentro del lugar santísimo? Y ahora, yo quiero que sepa, en esta casa que estaban haciendo, ya no iba a estar el arca del pacto, porque desapareció el arca del pacto. Nadie sabe dónde está el arca del pacto. Desde el tiempo que Babilonia conquistó y destruyó el templo, ya no hay arca del pacto. ¿Y qué representa el arca del pacto? Dijimos, la presencia de Dios. ¿Cómo puede estar entonces la presencia de Dios en esta casa? En aquella sí estaba, pero en esta no estaba. Pero Ageo se atreve a decirle al pueblo: la gloria postrera de esta casa será mejor que la primera. Usted prefirió el de antes, ¿verdad que sí? La gloria, aleluya, había descendido en aquello. En aquel tenía esplendor, aleluya. Pero ¿por qué la gloria del segundo sería diferente? Porque este nuevo templo lo visitaría Dios mismo en persona. Ahora ya cambió usted. ¿Qué templo prefiere ahora? Ahora prefiere el segundo. En aquel templo no bajó Cristo en persona, no bajó Dios en persona. En este templo, ellos no lo sabían, iba a caminar el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pregunto entonces, aleluya, ¿era mejor o no era mejor? Iba a ser visitado por la persona de Cristo. Pero tenemos un problema, porque el arca del pacto ya no estaba dentro de este templo, de este segundo templo. Ya no estaba en el lugar santísimo. Ahora la presencia de Dios se sale del lugar santísimo y habita entre los hombres. ¿Qué queremos nosotros entonces? ¿Que esté allá en el lugar santísimo o que se salga y que ande entre todos? Mire lo maravilloso. ¿Se da cuenta por qué dice que la gloria postrera de esta casa será mejor que la primera? Porque ahora
el mismo Dios en persona, en ser humano, andaría en esas puertas y ya no estaría metido en el lugar santísimo, sino que se saldría de ese lugar y habitaría en medio de los hombres. Diga conmigo, habitaría. ¿Se recuerda lo que significa gloria? La Shekinah, habitar. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. No estaría el arca del pacto, aleluya, en el lugar santísimo, porque ahora la presencia misma de Dios saldría de ese lugar para llegar a las mismas personas. Y cuando hablamos de Jesús, según Colosenses capítulo 2, versículo 9, Colosenses 2:9 dice, aleluya, mire lo que dice. Y le conviene a usted oír esto, ¿sabe por qué? Porque Cristo no quiere estar en un templo, quiere estar dentro de usted. Ay, Señor, no me dejes adelantarme. Dice el capítulo 2, versículo 9 del libro de Colosenses. Mire la palabra que usa también Pablo. Diga conmigo. Porque en él, ¿qué dice? Habita. Dígalo conmigo, habita. Ahora, ¿qué habita en él? ¿Qué habita en él? Él es Jesús, ¿verdad que sí? ¿Qué habita en él? Aleluya. Dice, no, lea la Biblia. ¿Qué dice? Corporalmente, señores. O sea, en pocas palabras, todo Dios está en Jesús, porque Él es Dios mismo. En Él. Y Shekinah es habitar. Gloria al nombre del Señor. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Por qué la gloria postrera sería mayor que la primera? Porque ese templo sería limpiado por el mismo Dios. ¿Se recuerda cuando llega Jesús? ¿Ah? Nadie entró al primer templo como lo hizo Jesús en el segundo. ¿Y qué hizo Jesús con el segundo? Dice que hizo una limpieza. Y dijo, esta es mi casa, dijo él. Casa de oración será llamada, dice la palabra. A ver, vayamos al libro de Mateo capítulo 21. Estoy tratando de explicarle lo que está tratando de decir a Ageo. 21. (21:12) dice: y entró la Shekinah. ¡Ay, Señor! Y entró Jesús en el templo de Dios. Ahora, ¿de qué templo está hablando ahí? ¿Del primero o del segundo? Del que usted despreció. Por la riqueza, por esto. Porque se veía muy humilde, ¿verdad? Por eso, no, cállate de la cruz, cállate. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. ¿Había usted visto eso semejante en el primer templo? No, señores, porque ahora la gloria de Dios llenaba esa casa. Pero ya no estaba en el lugar santísimo la presencia de Dios. Ahora estaba en todo lugar. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron, dice. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Qué otra cosa dice en la escritura Ageo que pasaría en esa casa? ¿Se recuerda? Dice: la gloria postrera de esta casa
será mayor que la primera. ¿Y qué dice que haría en ese lugar también el Señor? A ver, léalo bien, hermana. ¿Qué dice? Es el último versículo de ese. ¿Qué? Sí. Oiga esa segunda parte. Y daré paz en este lugar, dijo. Amén. Y daré paz en este lugar. Allá parece que no. En este habría una paz, pero no iba a ser cualquier tipo de paz. Porque cuando él habló de paz dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy, dice él. Es una paz, aleluya, que entra a lo más profundo de nuestro ser. Usted no puede tener nada, pero si tiene la paz de Dios, usted es una persona satisfecha, porque tiene a Dios en su corazón. Alabado sea el nombre del Señor. Fíjese que esta escritura de que la gloria postrera de esta casa será mayor, ahí es donde los falsos profetas y estos predicadores y todos hablan un sinfín de tonterías. Dicen que esto se está refiriendo a cosas materiales. Ahí no está hablando de cosas materiales, porque si no, Cristo cuando vino hubiese hablado de cosas materiales, hubiese hablado de riquezas, hubiese hablado de qué otras posiciones, de poder, de cumplimiento de sueños. Porque eso es lo que dicen. La gloria, dice, postrera, hijo mío, y el Señor te abrirá puertas. Y estarás ante presidentes y te dará toda la ciudad y tendrás mucha riqueza. Eso es lo que dicen. No se está refiriendo a eso el Señor. Se está refiriendo a la persona de Cristo Jesús. Porque Él es la misma presencia de Dios. Él es la misma gloria de Dios. Mire, le voy a mostrar en el libro de Hebreos, esa no se la puse a aquel, pero Hebreos capítulo 1 dice de la siguiente manera, mire. Aleluya. En el versículo dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él, el cual, dice, siendo el resplandor de su gloria, dice. ¿Sí se da cuenta? ¿A qué gloria se está refiriendo? ¿A qué gloria se está refiriendo realmente entonces? Dice en el libro de Juan, esa sí búsquela por favor. Y eso lo dice Juan como testimonio. Juan capítulo 1, versículo 14. Aleluya. ¿Cuánto da gloria a Dios, hermanos? Pero nos vamos a ir un poquito más profundo, Póngase el traje para que nos metamos a las profundidades. Aleluya. Dice ahí en el capítulo 1, versículo 14. Léalo. Y aquel verbo fue hecho carne. ¿Y qué dice? Oiga la palabra que se usa. ¿Qué dice? ¿Se da cuenta lo que esa palabra? Y habitó entre nosotros. Pero lo usa en pasado. O sea que ya no habita. Yo le hago la pregunta. Fíjese lo que trajo Jesús cuando hablamos de ese templo a que se está refiriendo Ageo. Y vimos, como dice, y aquel verbo fue hecho, y habitó entre nosotros, dice. Entonces ya no habita entre nosotros. El chiste es que habita entre nosotros. Mire la gracia. Qué bueno, hermana, mire. Y dice luego, entre paréntesis, dice el escritor. Y vimos, ¿en quién vieron la gloria? En Cristo Jesús. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre, dice la Escritura, lleno de gracia y de verdad.
Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. La gloria postrera de esta casa va a ser mejor que de la primera. Aleluya. A este templo vino Dios mismo. Ya no estaba el arca del pacto, pero está Dios en persona en él. ¿Qué enseñanza deja esto a la iglesia? Entonces, ya vimos entonces que no se está refiriendo a ninguna fantasía. Cuando usted oiga en un video y que le están profetizando y la gloria postrera, dile tú, estás tronado, dile tú, porque no se está refiriendo a eso la escritura. Se está refiriendo a la obra de Cristo. Porque cuando hablamos nosotros de templo, se va más allá la escritura. Amén. Va más allá de la escritura de lo que verdaderamente es el templo. Los templos estos solamente representan a nuestro Señor Jesucristo. Son figuras, porque el templo representa la presencia del Señor. Cristo es la presencia del Señor. Amén. Había un candelero que daba luz. Cristo es la luz del mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Estaban los panes de la proposición, ¿se recuerda? De los que comía el sacerdote. Cristo es el pan de vida. Estaba el sumo sacerdote. Cristo es el sumo sacerdote. Todo lo que está en el templo representa a Cristo. El lavacro, todo. Pero no tengo tiempo para todo esto. Entonces, ¿qué enseñanza deja a la iglesia la gloria postrera? Porque ya nos dimos cuenta que se refiere a Jesucristo. Que no es la belleza de la estructura, o sea, del edificio, de los templos, lo más importante. Muchos se fijan en eso. Porque el segundo templo no era nada en comparación con el primero. Sin embargo, mire lo que pasó en ese humilde templo, aunque después fue hecho de una manera también gloriosa. Ahora, ¿qué pasa con esos templos? Tiene que tener en cuenta esto. Ambos templos fueron destruidos. ¿Estamos de acuerdo? Ambos templos fueron destruidos. Esos solo son la representación de la persona de Cristo. Aleluya. El templo representa a la persona de Cristo, ya que Cristo es el mismo templo. Vayamos una vez más a Juan, capítulo 2, versículo 18 al 22. Gloria a Dios. ¿Estamos allí? Empecemos desde 17, 16, 15. De 16. Y dijo, eso fue después de que purifica el templo, lo limpia, ¿verdad? 16. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Dice el 18. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Yo le pregunto, ¿a qué templo se está refiriendo? ¿A la estructura o a su persona? A su persona. Destruyanlo, dijo. Destruyan este templo y yo lo levanto en 3 días, dijo el Señor. Y yo le hago la pregunta: ¿lo levantó o no lo levantó? Aleluya. Para que vea que así es, dice el siguiente versículo. Dijeron los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había hecho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús
había dicho. Aleluya. Ay, gloria a Dios. Pero hay algo tremendo en esto. Porque Jesucristo a todos los creyentes los hizo también templos. Y mire este templo. ¿Qué tiene de agradable este templo realmente? ¿Ah? Dios nos hizo templos a nosotros. ¿Verdad que sí o no? La hermana se queda así como curiosa, dirá, ¿será que es cierto? ¿Será que no es cierto? Él hizo templo de nosotros a través de su Santo Espíritu. Esas no son palabras fantasiosas. Vamos a ir a la Escritura, porque ya estoy aterrizando. Primera de Corintios, capítulo 6, 19. 6:19, búsquelo. Quiero que lo busque para que se dé cuenta. Mire por qué tiene importancia la gloria del postrer templo. Porque realmente se refiere a ese segundo templo, pero realmente habla al final de cuentas de la persona de Cristo. Porque solamente Cristo puede dar paz a los corazones. Dice en el capítulo 6, versículo 19. ¿O ignoráis? Hace una pregunta. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis ¿de quién? De Dios, y que no sois vuestros? O sea, y que no es de ustedes ese cuerpo realmente. Ahora le pertenece al Señor. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, y el cuerpo es el templo, y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Verdad que en Cristo habitaba la gloria y la presencia de Dios? ¿Estamos de acuerdo? En nosotros habita Dios el día de hoy. Amén. Ahora Dios habita en nosotros porque nos ha hecho un templo. Él no quiere habitar en estas paredes, Él quiere habitar dentro de su vida. Eso lo tenemos que tener bien claro. Ahora, por eso es importante el cuidar este cuerpo. ¿Qué pasó cuando descuidaron el primer templo? ¿Qué pasó cuando desobedecieron en el primer templo? Fue destruido. ¿Qué pasó con el segundo templo? De la misma manera, es descuidado, es destruido. Nosotros somos templo. Le hago la pregunta a usted. ¿Tiene que cuidar ese templo usted? ¿Sí o no? Lo tiene que cuidar usted y yo. ¿Puede destruirlo el Señor? Sí lo puede destruir. Mira hasta dónde viene. Por eso la gloria postrera será mejor que la primera. Porque ahora Dios ya no habita en templos, habita en nosotros. Quiere habitar en nosotros. Dígale que está la parte tuya. Quiere habitar dentro de ti, dígale. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Vayamos a Romanos 8:11. Romanos 8:11. Ya estoy terminando. Gloria a Dios, dice usted. Romanos 8:11 dice, eso lo leíamos al principio. Yo quiero que se dé cuenta de una palabra que usa el apóstol Pablo. Y si el Espíritu, o sea, de Cristo, de aquel que levantó de los muertos a Jesús, de Dios, perdón. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Diga conmigo, mora en vosotros. Shekinah, la gloria, significa que habita dentro, en nosotros.
¿Sí se da cuenta? ¿Por qué es mejor que el primer templo? Porque ahora Dios no habita en este lugar, sino en nosotros. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que le levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu, que ¿qué dice? Que mora en vosotros. O sea, ¿dónde está la gloria de Dios ahora? ¿Dónde habita Dios ahora? ¿Dónde habita su presencia ahora? Ajá. La gloria postrera será mejor, por supuesto, porque habla de la obra redentora que ha hecho Cristo y de lo que ha hecho en nuestras vidas. Mire, el que no tiene una debida relación con el Señor, por eso batalla mucho para ser creyente. Porque quiere estar en el mundo, porque quiere pecar, porque desobedece y le va muy mal y olvídese. Pero el que tiene la presencia del Señor, cuando Cristo mora en nosotros, su espíritu mora en nosotros, el cristianismo es hermoso, hermanos. Es maravilloso. Usted es una persona inteligente, sabia, entendida, sabe quién es, sabe hacia dónde se dirige, porque ya no piensa usted, piensa el Señor por usted. Ya no vive usted, Cristo vive en usted. Y esa es la diferencia que marca. Por eso la gloria postrera es mejor que la primera. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora vayamos a Primera de Corintios, capítulo 3. Mire lo que dice. ¿Cuántos dan gloria a Dios porque Dios mora en nosotros? A una vez más se lo repite el apóstol Pablo. Ay, porque la gloria postrera será mejor que la primera. Dice el 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Bueno, si no lo sabían, hoy lo saben. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios, ¿qué dice otra vez? Mora en vosotros. Porque, mire, ese cuerpecito decidió el Señor morar en él. Pero ¿cómo puede morar en un templo como este? Tan sencillo. ¿Qué tiene de? ¿Sí se da cuenta? Bendito sea el nombre del Señor por haberlo hecho así. Dice la siguiente: si alguno destruyere el templo de Dios, ¿qué dice? Dios le destruirá a él. ¿Se recuerda la referencia que le dije yo? El primer templo fue destruido. ¿Por qué lo destruyó el Señor? Porque fueron desobedientes, se apartaron de sus caminos. El segundo templo fue destruido. ¿Y el templo de nosotros? Depende, ¿verdad que sí? Algo está aprendiendo en esta noche. Si alguno destruyera el templo de Dios, pecando, yendo en contra de la voluntad de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿qué dice que es? Santo es. Amén, iglesia. Ahora entendió por qué la gloria postrera es mayor que la primera. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Ya no van a adorar ni en este ni en aquel templo, dice. Por eso Dios anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Porque desde aquí es donde empieza la verdadera adoración, desde dentro del corazón. De ahí empieza a fluir el amor hacia Dios, la alabanza que exalta su bendita presencia. Aleluya. Los templos entonces pueden ser destruidos y profanados si nosotros no lo cuidamos. Aleluya. ¿Cuántos aquí creen que son templo de Dios? El templo de Dios produce frutos. Produce frutos.
los frutos del Espíritu Santo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Cuando la presencia y la gloria de Dios está en nosotros, tenemos paz. Si no tienes paz, algo está pasando. ¿Sabe que mucha gente puede estar en un lecho de muerte y puede tener la paz de Dios, esperando solamente que el Señor le llame? Pero nosotros aún muchas veces teniéndolo todo lo necesario, no tenemos paz. Quiere decir que en algún momento nosotros, así como lo dice el libro de Ezequiel, echamos la presencia del Señor de nuestras vidas. Y eso es peligroso. Porque entonces podemos nosotros sentir lo que son realmente las consecuencias de que el Señor no habite en nosotros. Cuando la presencia, la gloria de Dios está en nosotros, nosotros tenemos contentamiento con aquellas cosas que Dios nos permite. Eso es lo que produce el Espíritu Santo que vive en nosotros. Termino haciendo estas preguntas. ¿Qué evidencia hay de la gloria de Dios en tu vida? ¿Qué evidencias hay de la gloria de Dios que Dios habita dentro de ti? Y si dices de que lo tienes, ¿cómo lo demuestras? ¿Cómo es que demuestras que la gloria de Dios, la presencia de Dios está en tu vida? ¿Quieres la gloria y la presencia de Dios en tu vida? A Israel se le dio la oportunidad una vez más de construir el templo. Dios en esta noche da una oportunidad una vez más para construir este templo. Porque muchas veces hemos contristado nosotros al Espíritu Santo. Pero para que venga una vez más tenemos que recibir a Cristo. Tenemos que arrepentirnos. Tenemos que pedirle perdón. Tenemos que volver a sus caminos. Dios puede restaurar el templo si nosotros estamos dispuestos a humillarnos ante su presencia. Dios nos da la oportunidad. Hoy nosotros tenemos la bendición de ser templo del Señor. Aleluya. ¿Cómo está tu templo? Si el Señor viniera a observarlo en este momento, ¿cómo encontraría tu templo? Porque una de las cosas que estaba cometiendo el pueblo de Israel en el tiempo de Ageo era estaba muy preocupado por sus propias casas, por sus propios negocios. Y él les llamó la atención. Dijo, ¿cómo pueden tener mi templo abandonado? Les dijo. ¿Cómo puede ser posible que ustedes tengan todo adornado y tengan todas las cosas y mi templo esté sin que le pongan atención? Y muchas veces nosotros tenemos más preocupación por todas las cosas de allá afuera, hermano. Y nos olvidamos de este templo, de lo importante que es que Dios esté dentro de nuestras vidas, de lo importante que es la obediencia acá adentro, de la importancia que tiene que tengamos contentamiento en nuestro corazón, que haya paz en nuestra vida, porque si no hay paz en nosotros, quiere decir que ese templo está patas arriba, hermano. Y Dios lo observa. Si nos deja la escritura de Ezequiel, en donde dice, ven y mira cómo está ese templo. Todo lo que se estaba haciendo en ese templo era malísimo. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hay en nosotros? Que Dios está viendo y que tú y yo necesitamos limpiar, porque si no va a ser destruido. Yo llamo a la iglesia para que cada uno de nosotros paremos, porque le dijo eso Ageo al pueblo. Párense en los caminos y pregunten. ¿Se recuerda cómo comenzaron y cómo están el día de hoy? ¿Cuál es la preocupación tuya realmente en este momento? ¿Y cuál debería de ser? No podemos descuidar este templo porque perderemos la paz. Nos meteremos, hermano, a un sinfín de cosas a nuestra cabeza. Nos vamos a desesperar, nos vamos a volver locos.
El libro de Deuteronomio capítulo 29 dice las consecuencias de la desobediencia, dice. Dice que mirarían cosas, dice. Cuando fuera noche desearían que fuera día y cuando fuera día desearían que fuera noche, dice. Porque no está correctamente nuestro corazón para con Dios. Yo quiero que oremos en esta noche, en este momento. Y que usted, mejor que nadie, sabe cómo está ese templo. Sabe si lo tiene descuidado. Sabe si hay un servicio, si hay una adoración a Dios en él. ¿Quiere orar? Véngase a orar. Aleluya.